¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema el desarrollo e integración de América. En este punto estaremos observando el concepto o la noción básica en lo referente al desarrollo. Entonces podemos decir que el desarrollo es la capacidad de los países o gobiernos para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. También podemos decir o encontrar con el siguiente concepto de que por desarrollo se entiende que es la condición de vida de una sociedad en el cual las necesidades de los grupos o individuos se satisfacen mediante la utilización racional y sostenida de los recursos y sistemas naturales. Entonces, básicamente este es el concepto del desarrollo. Entonces, aquella capacidad que poseen los gobiernos de poder crear, promover y mantener la prosperidad o bienestar económico o social de sus habitantes. En este punto observaremos algunas características que posee el desarrollo. Entonces, primeramente tenemos marcado crecimiento económico, político y social que se puede medir por indicadores diversos como el Producto Interno Bruto, que mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un año determinado. El segundo punto que se puede medir es de la siguiente manera: el ingreso per cápita de la población, la cantidad de viviendas y hospitales en cuanto a acceso a energía eléctrica, la creación de puentes, construcción de rutas, represas, sobre todo el grado de escolaridad alcanzado en su sociedad son estables y se extiende a toda la población. De igual manera, hay una existente estabilidad social, política y un crecimiento económico sostenido a mediano y a largos plazos. Entonces, básicamente esto es lo que podemos nosotros identificar cuando una determinada nación o región o estado tiene estas características de desarrollo. Sobre todo hay un crecimiento económico, social, político, cultural, y además de que el Estado empieza a invertir infraestructura en un desarrollo, en un polo de desarrollo, como la creación de puentes, creación o también de escuelas, de hospitales, en la inversión de fábricas, en la inversión de industrias. Sobre todo se puede notar esa inversión en lo referente a lo social, de tal manera para que pueda haber una circulación monetaria de divisas o de dinero, y en ese sentido, sobre todo el apoyo para la creación de viviendas, sobre todo poder, digamos, que el pueblo pueda acceder en las condiciones básicas de las necesidades como a energía eléctrica, sobre todo a salubridad, agua potable. Y estos son más o menos algunos de los parámetros para medir el desarrollo de una sociedad. En este punto tenemos los indicadores del desarrollo un poco más individualizado, como son los indicadores demográficos. Países desarrollados, el crecimiento de la población es escaso. En países subdesarrollados aumenta rápidamente la población. En cuanto a los indicadores económicos, tenemos que en los países desarrollados se concentran mayor parte de la producción mundial, renta por habitante elevada,
y en los países subdesarrollados hay un escaso porcentaje a la riqueza mundial y una renta por habitante en menor escala. En este punto tenemos los indicadores sociales. Por ejemplo, en los países desarrollados poseen un alto nivel de bienestar social y en los países subdesarrollados sufren grandes carencias. En este punto observaremos las nociones básicas cuando existe un crecimiento económico, cuando existe un desarrollo económico, cómo realmente se encuentra o se puede apreciar, se puede notar, por ejemplo, en el crecimiento económico, el proceso de crecimiento en el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Sin embargo, también en el desarrollo económico, el proceso por el que una sociedad cambia su organización económica, pasando de un sistema tradicional y estacionario a otro moderno que permite el crecimiento también económico. Entonces, ahí tenemos por un lado el crecimiento económico y un desarrollo económico donde es constante, no es estático, sino que va en aumento, va en progreso. Y en este punto también conocemos un desarrollo humano donde se produce un proceso por el que una sociedad atraviesa o pasa, mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos, poseen a los servicios básicos, cubren todas las necesidades indispensables a través de un incremento de los bienes y servicios con los que pueda cubrir, como hemos mencionado, todas las condiciones sociales básicas indispensables para sus familiares o para su familia, y también las complementarias. En lo referente al acceso a la recreación, como es tener un pequeño recurso para poder hacer un turismo, para poder ir, por ejemplo, al cine, y todo aquello que pueda contemplar para un momento de esparcimiento, entorno en el que se respeta los derechos humanos en todos ellos. En este punto observaremos los factores que favorecen ese crecimiento económico. Y por una parte tenemos la ampliación del capital físico al aumentar el equipo, la maquinaria y la infraestructura, crece la población total de la economía. Entonces es fundamental para el Estado para que pueda invertir sobre todo en la producción, y esto equivale a las maquinarias, a la infraestructura, por ejemplo, edilicias con respecto a lo que compete al Estado, sobre todo en la creación de hospitales, de escuelas, de universidades, de bibliotecas, a modo que pueda tener, digamos, un polo de desarrollo o mantener o seguir creciendo, sobre todo en creación de caminos, carreteras, puentes, represas. Todo esto hace que pueda progresar una determinada zona, una determinada región y, por qué no decirlo, a nivel estatal, en pos beneficio de una colectividad que es la sociedad misma. Sobre todo el perfeccionamiento del capital humano, sobre todo la cualificación y la formación del trabajador, también produce un aumento constante de la productividad y por tanto se amplía la economía en esa producción. Entonces, fundamental tenerlo al ser humano calificado y en todo momento formado, capacitado en pos de una producción. Y sobre todo, ¿por qué no decirles también en cualidades humanas? Y en esto se nota el constante avance y perfeccionamiento de una productividad y un desarrollo. Por ejemplo, mencionar a no descuidar la capacitación constante
y la formación del individuo, de la persona, para poder obtener un progreso en alto nivel. Así también, otro factor que favorece en el crecimiento económico es el avance de la tecnología o el avance tecnológico. La mejora en la técnica de gestión genera una mejor utilización de los factores de la producción, eficiencia, por lo que también contribuye a incrementar el crecimiento económico del país. O sea, no quedarse con las metodologías antiguas o rutinarias, sino que ir perfeccionando e ir de la mano de acuerdo al avance tecnológico para poder mejorar e ir avanzar y de esta manera lograr una productividad. O sea, utilizar la herramienta adecuada, acorde a los tiempos y de esta manera poder aprovechar con menor esfuerzo, pero tener una mayor productividad. En este punto observaremos los beneficios y los costos del crecimiento económico. Tenemos así los beneficios. El crecimiento económico es necesario ¿para qué? Para lograr un nivel de vida más elevado, más interesante y poder aprovechar de gran manera esta situación. Cuando aumenta la renta nacional, el Estado obtiene mayores ingresos a través de los impuestos, lo que permite diseñar políticas de buena distribución de la renta más igualitarias, aumento del empleo. Entonces podemos definir o digamos sintetizar que uno de los beneficios o cuando el Estado puede tener un buen ingreso a través de los impuestos, esto se debe redireccionar en beneficios de la colectividad, de la ciudadanía, de su población. Debe destinar por ley o por una ética, digamos, de una ética interesante de poder, digamos, retribuir con los impuestos, a través de los impuestos, redireccionar esos ingresos en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. Si hay buenos ingresos, entonces se debe notar esto. La gente debe tener que pagar su impuesto, significa que el Estado le va a devolver con infraestructura, ya sea con mejoramiento de las carreteras, mejoramiento de los alumbrados públicos, o bien se puede también que el Estado pueda tener en su política económica en implementar o en la creación de fábricas, de industrias, de tal manera para que pueda crear fuentes de trabajo. Entonces esto se debe notar a través de nuestros impuestos, que el Estado está redireccionando bien esa política económica monetaria y va en beneficio de la colectividad. Y en este punto estaremos analizando que ese crecimiento económico, social, político y cultural no sea a consecuencia o no sea en perjuicio del medio ambiente. Por eso el crecimiento económico y el medio ambiente van conjuntamente de la mano. Hay que tener en cuenta también el efecto invernadero, la reducción de la capa o el peligro que pueda provocar la capa de ozono, la pérdida de diversidad biológica, sobre todo también con respecto a la lluvia ácida y la contaminación. Todos estos efectos que hemos mencionado no tenga incidencia que el crecimiento económico no tenga una incidencia en las consecuencias del medio ambiente. Entonces es importante tener en cuenta que a medida que un Estado pueda tener un progreso, un crecimiento económico y crecimiento cultural, social, no tenga consecuencias o repercusiones en el medio ambiente. Por eso es importante tener un estudio minucioso, científico, de cómo no afectar o de que pueda afectar en un ínfimo o en un porcentaje pequeño en algo que tenga que ver una repercusión del medio ambiente. Entonces, esto tiene que ir conjuntamente
de la mano el medio ambiente y el progreso económico para no, digamos, desfallecer o no quebrantar la naturaleza. Entonces, básicamente esto es lo que hay que tener en cuenta en un avance, en un progreso económico. Tener muy de cerca y tener muy en cuenta de no afectar el medio ambiente. Bueno, básicamente hasta aquí hemos llegado en lo referente al desarrollo económico.